Hola colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy el doctor Jonathan Celi, soy residente del posgrado de diagnóstico por imagen, soy R3, finalizando R3. Aparte soy máster en ecografía en Perú y aparte soy máster en ecografía crítica y terapia intensiva, perdón, ecografía crítica y emergencia, dado en España. Resido ahora haciendo mi posgrado en Argentina y, si Dios lo permite, el año que viene al curso superior de intervencionismo percutáneo y cirugía mínimamente invasiva. A ver, ahora sí, ya dándome la presentación, primero un saludo a todos, felicidades por otro año más de aniversario del grupo. Les agradezco mucho la invitación. Espero estar al nivel de dar la charla y es un tema bastante largo que en mi mentalidad es enfocarme en el aprendizaje del paciente inestable, este que ha tenido un trauma de abdomen cerrado. Entonces, vamos a hablar sobre el paciente inestable. Primero, tenemos un paciente con un trauma de abdomen cerrado. Las causas comunes es el accidente de tránsito. Entonces tenemos al paciente inestable y al paciente estable. Entonces, cuando hablamos del paciente inestable, ese es el típico paciente que tú lo evidencias con múltiples compromisos a nivel dérmico, torácico, abdominal, pero ahora nos vamos a focalizar solo en la parte abdominal, que es el tema. Entonces, esta es la típica imagen de toda emergencia. Esta es la típica imagen de toda emergencia. Entonces, primero, mentalizarnos qué es el paciente inestable. Ese paciente inestable, ese es el que se mantiene hipotenso, con sangrado intraabdominal clínicamente obvio, que debe ir directamente al quirófano. Pero la realidad no es tampoco tanto así. ¿Por qué? Porque tú tienes a los pacientes que están en un grupo que son el grupo indeterminado, que tú dices, lo colocaré al quirófano o no lo colocaré al quirófano. Entonces, ¿lo envío a tomografía o no lo envío al tomógrafo? Entonces, aquí viene una gran mano, una tremenda mano, que es el ultrasonido. El ultrasonido, quisiera saber si se está escuchando bien la charla. Si, sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, es el ultrasonido. Entonces, la utilización del FAST, ¿no? Ahora, que es una detención muy sensible, rápida, pero ¿qué tenemos que demostrar en el momento de realizar una ultrasonografía para ayuda, no solo principalmente del cirujano, al emergenciólogo o al terapista? Es de tomar una decisión rápida. Vuelvo a repetir, no se olviden que estamos hablando primero de un paciente inestable, basado en los criterios clínicos y con el apoyo tecnológico de la ecografía. Ahora, valoremos el tipo de sensibilidad o especificidad que nos da la ecografía. La sensibilidad que tiene es de un 100% y la especificidad un 97%. Esto escrito en los libros de ecografía del grupo Infocus, y a otro grupo refiere una sensibilidad entre el 88 al 91% y una especificidad entre el 94 al 99%. Dos artículos diferentes, pero a lo que yo quiero llegar es que evidencien la alta sensibilidad y especificidad que tiene la ayuda de la ecografía en el paciente politraumatizado, principalmente en el paciente con trauma de abdomen cerrado y al paciente inestable. Ahora, focalicémonos.
A mí me gusta cuando doy una charla, me gusta que sea más de tipo de lo que uno sabe, saber focalizarlo en la vida diaria antes de estar pasando y pasando diapositivas. Ahora, aquí tenemos el abdomen, tenemos un ecógrafo y tú tienes que focalizar hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho, el espacio de Morrison, hipocondrio izquierdo, el espacio espleno-renal, la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y el espacio de Douglas. ¿Por qué? Porque es donde principalmente tú tienes que ir a ver la presencia de líquido libre. Aparte que existe el fase extendido que puedes valorar la caja torácica y el espacio del pericardio, pero por el momento solo nos vamos a focalizar en hablar del abdomen. Entonces aquí les indico una imagen muy, perdón, aquí tenemos una imagen donde yo debo colocar el transductor en el momento de la valoración de un paciente con un abdomen, un trauma de abdomen cerrado. A ver, la pregunta del millón es, tú debes tener en tu mente de que un ecógrafo actualmente todo servicio lo tiene, desde un servicio de alta complejidad hasta un servicio primario. Al punto es que cuando uno tiene claras las imágenes, no es necesario que tengas tanta experiencia para poder opinar. Solo tienes que tener claro lo que quieres ver basado en la clínica del paciente, basado cómo te llegó este paciente, cómo se está cómo está su hemodinamia. Entonces, lo que primero debes venirte a tu cabeza en el momento que vas a realizar el FAS es irte a valorar el riñón derecho. O sea, el FAS es demostrar la presencia de líquido libre, primera cosa. Entonces tienes que ir al espacio de Morrison, que es donde que es un repliegue peritoneal donde vas a evidenciar si hay la presencia o no de líquido. Es el primer espacio que tú tienes que ir a valorarlo. Ahora sí, muy bien. Aquí tenemos un corte longitudinal a nivel del hipocondrio derecho, exactamente entre la línea axilar anterior y la parte subcostal. Y vas a sacar esta imagen. Vuelvo a repetir, o sea, la mentalidad de esta charla es de que las personas que tienen experiencia en ecografía, buenísimo, pero las personas que se encuentran en la emergencia o pueden colaborar con un aporte imagenológico sea de gran ayuda. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer? Primero, no hagas el examen tan rápido. Uno debe valorar cada estructura. Si sé que tienes que ver la presencia de líquido a este nivel, a nivel del espacio de Morrison, que es un repliegue peritoneal que se encuentra entre el hígado y el riñón. Entonces, primero vas a focalizarte viéndolo al riñón. Muy bien. Luego vas a focalizarte viéndolo al hígado. Muy bien. Aquí tenemos el segmento 6 y segmento 5 del hígado. Luego debes focalizarte viendo al diafragma. Entonces, ¿qué es lo que voy a valorar? Voy a valorar la presencia de líquido. Un momento. Muy bien. Entonces tengo que valorar esto. La presencia de líquido. El líquido en ecografía se evidencia anecogénico, que es en sí verlo de color negro. No sé por qué se me está cambiando el color, pero ya está. Entonces tiene que verse de color negro. Entonces, no solo voy a ver el espacio de Morrison, sino tengo que también ver el espacio pleural que me genera entre la pleura visceral y la pleura parietal. Entonces, a este nivel, tengo que ver si hay también presencia de líquido. No sé por qué se me está borrando.
Seriamente no sé, no sé por qué se está borrando. Pero entonces, yo tengo que evidenciar la imagen anecogénica, que es la presencia de líquido a nivel del espacio de Morrison y a nivel del espacio pleural. Entonces tú debes focalizarte en eso, en esta imagen. No debes ser tan experto en realizar una ecografía, pero solo colocándolo entre la línea axilar anterior y la parte subcostal, hablando de todo esto en mi abdomen derecho, vas a poder evidenciar esta imagen. Entonces, como supe comentarles, la zona de interés es a nivel del espacio de Morrison, entre el riñón derecho y el hígado. Es donde más precozmente se va a detectar líquido libre abdominal. Muy bien, ahora como con Homero, vamos a decir, estar como que estamos pensando, estamos en la emergencia, viene un paciente con un trauma de abdomen cerrado, te piden un FAST. Vuelvo a repetir, si tienes elevada experiencia, buenísimo, pero sepas, debes focalizar que debes ver, aquí estamos hablando de pacientes inestables, un paciente que hemodinámicamente no se encuentra bien para llevarlo al tomógrafo, porque ese momento de llevarlo al tomógrafo pueden ser minutos o media hora o una hora que lo comprometa la vida. Entonces, la ecografía, que es un instrumento que lo tienes a la mano, lo coloco para valorar el espacio espleno-renal, pero ¿cuál es mi mentalidad? Primero focalizo al riñón derecho, luego al hígado y el espacio en que me encuentra entre el hígado y el riñón, el espacio de Morrison. Luego, ¿en qué quedamos? En valorar también el diafragma y ver si a nivel del espacio pleural derecho había presencia de líquido y saber que este paciente también tenga un hemotórax derecho. Aquí estamos valorando en qué lugar lo vamos a poner al transductor en un corte longitudinal, siempre que el índice del transductor esté siempre mirando hacia la parte de la cabeza del paciente, la línea axilar anterior, y aquí viene la parte subcostal y lo colocas ahí. Cuando el paciente es bastante, con un índice de masa corporal muy alto, tienes que irte hacia un poco más atrás, hacia la línea axilar media. Pero esta es la zona donde tienes que ubicarlo y vas a tener esta imagen. Y ahí comienza la valoración. Muy bien, aquí tenemos otra imagen donde yo tengo que ver al espacio de Morrison. El espacio de Morrison, ¿por qué blanco lo veo? Es una de las preguntas. Se lo ve blanco porque es grasa. Entonces, ese es un repliegue peritoneal, porque todos los órganos están cubiertos por una grasita. Entonces, este espacio siempre, siempre tiene que verse blanco, siempre tiene que verse hiperecogénico. ¿Por qué? Porque contiene grasa. ¿Por qué? Porque es un repliegue del peritoneo. Pero miren que esta imagen, cuando ustedes estén en la emergencia, lo están valorando muy bien al riñón, pero yo no veo todo el segmento 6 del hígado, entonces de ahí ya me queda una duda. No veo al diafragma, me queda otra duda, y tampoco veo el espacio pleural derecho. Entonces, cuando saquemos una imagen, ustedes tienen que siempre llevarse en su mente esto, de sacar al riñón, sacar todo el segmento 6 del hígado, verlo al diafragma y ver el espacio pleural derecho. Porque muchas veces pasa que el paciente viene con un trauma de abdomen cerrado, no tuvo una buena valoración y el paciente tiene un hemotórax. Entonces, esto te va a ayudar bastante para tomar así un criterio para hacer por el cirujano para saber qué conducta se va a tomar. Reconocimiento de la presencia de líquido. Muy bien. Entonces, esta es una pregunta muy interesante, es saber que cuando yo veo la imagen anecogénica a nivel del espacio de Morrison, ojo, antes de valorar la imagen, nunca se olviden, lo veo al riñón, lo veo al hígado,
Uy, se me fue aquí. Lo veo al hígado, tengo que ver todo el segmento 6 del hígado, pero ¿qué me dice esta imagen? Que no estoy viendo ni el diafragma y tampoco estoy viendo el espacio pleural derecho. Por eso tratemos de sacar bien las imágenes para tomar un criterio correcto al saber a lo que vamos a decirle al cirujano, al emergenciólogo o al terapista. Pero muy bien, la palabra aquí, perdón, el punto aquí a seguir es esta presencia de líquido, que es una imagen anecogénica. Yo digo, aquí hay líquido libre. La pregunta del millón es, ¿cuánto de líquido tú le tienes que decir al cirujano? O sea, te dice, si hay líquido, sí, si hay líquido libre, pero ¿cuánto de líquido hay? Entonces, tenemos dos clasificaciones para valorar la presencia de líquido, porque a diferencia, miren acá, porque aquí también hay líquido, como acá también hay líquido, pero la misma cantidad de líquido no va a ser esta que va a ser esta. Entonces, existen dos clasificaciones. Las clasificaciones que se valora basado por la clasificación de Maca-Kenney y la clasificación de Tilin y colaboradores. Entonces, la clasificación de Kenney te la habla en lo que es de profundidad, te habla en puntos. Ejemplo, por cada centímetro te habla de un punto. ¿Cómo se lo valora? Se lo mide así, en longitudinal. Entonces, te dice que por cada centímetro es correspondiente a un punto. Si hay más de 3 puntos, es un paciente que va a la parotomía exploradora. Vuelvo a repetir, lo valoras en longitudinal y ahí tú vas a ver qué medida te da. Pero la pregunta es, si aquí hay más de 1 centímetro, ejemplo, ya vas a los 2 centímetros, ahí, aunque sea solo en Morrison, son 2 puntos. Hay otra clasificación, la que le supe manifestar, la de Tilling. La de Tilling, ¿qué te dice? La de Tilling te habla de las brechas anecogénicas basado en ventanas. Ejemplo, él refiere que si tienes menos de 0.5 centímetros, corresponde a 250, a 250 cc de líquido libre. O sea, también la mide así, y si mide mide medio centímetro, son 250. Y si es mayor de 0.5, es más de 500. Pero les voy a dar algo muy práctico que les va a ayudar mucho, aparte de la clase. O sea, yo les dije lo teórico, lo que está en la literatura, lo que está dado en evidencia. Pero, ejemplo, donde a mí me tocó en los primeros años, hacer lo de la residencia, hay una literatura que te ayuda mucho más y la experiencia de ver en ese momento, ejemplo, de que tú no vas a comparar aquí les puse como ejemplo 3 pacientes. La presencia de líquido libre de este paciente, de este paciente, de este paciente, de este paciente, como de este paciente. ¿Qué trato de decir? Los dos, la cantidad de líquido es diferente. ¿Cuánto le coloco? Muy bien. Lo vamos a hacer fácil. Primero, mentalmente, al espacio de Morrison lo vamos a colocar así. Lo vamos a dividir en 3 partes. Si en esta primera parte, como ejemplo, la que ocupa la imagen que estamos ahorita hablando, es un paciente que mínimo tiene menos de 100 cc de líquido libre y hasta puede ser una laceración pequeña hepática y seguro su foco no es abdominal. Si es un paciente que tiene más, o sea, tiene la segunda porción comprometida, es un paciente que ya tiene de 100 a 250 ya de líquido libre a nivel del espacio de Morrison.
Y si está comprometido todo esto de aquí, tú colócale como firma que solo en Morrison tiene 400, como es el caso de aquí. Entonces, lo voy a dividir en 3 porciones. Y si yo veo todo esto de aquí lleno, solo en Morrison tiene 400. Pero ojo, lo que vuelvo a repetir, esa conclusión llévenselas ustedes, porque también me pueden alguien decir, doctor, pero si yo solo veo esta cantidad de líquido, sí, pero aquí tú puedes utilizar la clasificación de Tilling, que si te dice que esto mide más de 0.5 centímetros, aunque sea una sola ventana, tiene 500 libres. Si mide menos de 0.5, tiene 250 libres. Y siempre, miren, de verdad, uno puede estudiar el libro que sea, el artículo que sea, pero si ustedes cuando realizan este estudio y ven la presencia de líquido libre, uniendo toda la parte teórica, los artículos, la sociedad de trauma, pero si ustedes luego de la cirugía no le preguntan al cirujano cuánto de líquido libre había, jamás aprenderán, porque ahí ustedes verán sus errores, porque a la primera que alguien diga, yo sabía cuánto líquido libre había y le pregunté al cirujano y la sacaste, es buenísimo, pero esto es preguntando, esto es estando en la emergencia, o sea, es ahí. Preguntar, ¿y cuánto líquido libre sacaste? Ah, 1500. ¿Cuántos yo te puse? 1000. Muy bien. Entonces tú aprenderás también de esa manera, o sea, a recopilar lo que está escrito, a la última evidencia, a cómo hemodinámicamente está el paciente, cómo fue el evento que lo llevó a tener este trauma de abdomen y el postquirúrgico que tú sabrás decir al final cuánto de líquido libre tuvo este paciente. Muy bien, ejemplo, miren aquí, tiene aquí, tiene aquí, tiene aquí. Entonces, estamos hablando que este paciente solo así, yo ya sé que ahí le pongo que tiene unos 400 cc solo solo en Morrison. Pero no se olviden que no solo tengo que colocarme a ver, porque estamos hablando de un paciente inestable. Tengo que verlo al riñón, tengo que verlo al hígado, al segmento 6, al segmento 5, tengo que verlo al diafragma y tengo que verlo al espacio pleural derecho para ver si aquí también está en ecogénico y no solo tiene líquido libre abdominal, sino también tiene un hemotórax. Ejemplo, aquí tenemos, ¿dónde es más importante valorar la presencia de líquido libre? Esto pasa mucho en las emergencias, que se cierran a solo ver al espacio de Morrison. Ejemplo, vamos otra vez, vamos colocándolo. Muy bien, vi el riñón derecho, ya tengo en mi cabeza tengo en mi cabeza al hígado y lo veo al espacio de Morrison. ¿Y dónde solo veo líquido? Solo veo líquido aquí. ¿Cuánto le pondré? Y para mí que ni unos 50 cc. Igual, si deseas, puedes valorarle mediando la longitud, pero tiene muy poco. ¿Pero qué te llama la atención? No solo te cierres a ver Morrison, como te dije, mira el diafragma, mira el espacio pleural derecho y mira la cantidad de líquido que hay en el espacio pleural derecho. O sea, tiene un hemotórax. Aparte de eso, mira la parte suprahepática. Tiene presencia de líquido. Entonces, tac, tac, más de 400 a nivel de líquido suprahepático y a nivel de Morrison tendrá unos 50 cc. ¿Me entiendes? Significa que el compromiso que ha tenido esta víscera es en su porción superior y está sangrando a este nivel. Y seguro vamos a encontrar un hematoma subcapsular o una hematoma parenquimatoso o laceración. Lo que sea que se encuentre, hay líquido. Por eso, cuando tú estés valorando, tú tienes que ser bastante calmado. No lo hagas rápido, porque te puedes llevar diagnósticos. Ahora, siguiente. Esta es la clasificación. También existe la clasificación de Jeffrey
que se lo utiliza no solo en ecografía, sino también en tomografía. Es una clasificación bastante antigua. Ahí les dejo, que es la parte literaria. Esto es muy interesante. Si tú encuentras líquido intraperitoneal a nivel del espacio de Morrison y a nivel del espacio espleno-renal, tú ya ahí colócale que tiene más de 500 cc. Esto es como decir un clic para darte a ti como idea que si tú ya ves en Morrison y estás con dudas y ves el espacio espleno-renal y todavía ves imagen anecogénica que es líquido, tiene 500 cc de líquido libre. Sí, esto verán que aquí está el nivel de evidencia de dónde se tomó esto, ¿no? Pero es verdad, en la vida real es lo mismo que uno coloca, pero vuelvo a repetir, siempre trata de que lo que tú colocaste como líquido libre, sea poco, sea mucho o sea exagerado, trata de preguntarle al cirujano cómo, o sea, cuánto de líquido había, cuánto de sangre había y saber si es que tú lo que estás diciendo es lo correcto. Aquí hablaba del sistema de puntos. Acuérdense que más de 3 puntos ya ingresa a la parotomía. Esto ya tanto ya lo expliqué, no me quiero demorar mucho. Muy bien, muy bien. Esto es lo que refería, que se lo valoren longitudinal. Y ustedes ya saben, lo midieron en 3, 1,50 cc libre. Lo mido en 3, tac, 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 400 cc libre a este nivel. No se olvide, veo el borde renal, veo el segmento 6 del hígado, veo el diafragma y veo el espacio pleural. Hay que valorarlo todo, todo. Y cuando hablemos de riñón también se puede hablar a nivel del espacio perirrenal para ver si también hay presencia de líquido. Pero por el momento hablemos solo de lo que de este líquido libre a nivel de espacio de Morrison. Entonces, vamos con el espacio espleno-renal. En el espacio espleno-renal, asimismo, primero vamos en nuestra mente a colocarlo al riñón izquierdo, vamos a colocarlo al vaso, vemos hiperecogénico esto, que es esto blanquito que está aquí, que es la grasa, que es el repliegue peritoneal, vamos a valorarlo al diafragma, que esto es más hiperecogénico, que es lo de acá que está acá, que es el diafragma, y el espacio pleural izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que yo no debo encontrar? Imagen anecogénica, o sea, negra, a este nivel. Muchas veces les pido disculpas si me toca decirles blanco o negro, porque vuelvo a repetir, no todas las personas tienen en el grupo, tienen la experiencia de dominar tanto la ecografía, a los que sí tienen, mil disculpas, y a los que no tienen es para que al final en la enseñanza de lo que uno está dando esta charla, la idea sea la misma. Entonces, tenemos riñón izquierdo, tenemos al vaso, tenemos el espacio espleno-renal y el espacio pleural izquierdo. ¿Cuánta información solo sacamos en una imagen? No tienes que ser experto en ecografía para valorar todo esto, mucho más cuando se habla de vaso, porque vaso es el 40% del órgano más afectado en un trauma de abdomen cerrado. Muy bien, aquí estoy valorando el espacio espleno-renal, el espacio pleural izquierdo, pero nuevamente hago mi dibujo mental. Este dibujo mental tienen que siempre hacerlo. No tengo que ver nada anecogénico aquí, nada negro, absolutamente nada negro que me indique que existe la presencia de líquido. Muy bien, ahora vámonos a otra ubicación que es a nivel del espacio de Douglas. Primera cosa, ¿cómo tengo que colocar el transductor para sacar esta imagen? Yo tengo que colocarlo el transductor en longitudinal con el eje mirando hacia la cabeza del paciente, donde me va a dar una imagen
que primero tengo a la vejiga, lo tengo al útero, perdón, y lo tengo al recto. Entonces, esto que ven aquí, blanquito, así, hiperecogénico, blanquito, son los espacios que me genera esta grasa. Esta grasa, entonces, ejemplo, entre la vejiga y el útero, este es el espacio de Reitzus, y entre el útero hacia el recto es el espacio de Douglas. Entonces, aquí es donde yo debo ir a buscar la presencia de líquido. O sea, miren cómo se ve el líquido, muy, muy anecogénico, bien negro. Esta es la orina, es la vejiga, pero es aquí a este nivel. Porque por muchas informaciones que nos da este espacio, primero, porque puede haber un compromiso intestinal y por gravedad el líquido se va hacia el espacio de Douglas. O puede haber un trauma vesical y vas a encontrar la liberación de líquido a nivel del espacio de Reitzus. Aquí tenemos un dibujo muy anatómico, como les dije, el recto, el útero, la vejiga y los espacios que me genera, ¿no? Donde debo ir a buscar la presencia de líquido libre. Ahí les hice un dibujo mucho más didáctico donde está todo lo que está pintado con rojo, es donde debo ir a valorar la presencia de líquido libre. Muy bien. Viene aquí la pregunta de todos. ¿Cómo saber que cuando veo la presencia de líquido libre, le podré decir cuánta cantidad de líquido hay? Miren, uno de los errores que uno ve diariamente y uno tal vez también lo ha cometido y los trata de corregir con la parte academia, mucho más los que estamos en lugares, en sitios de críticos, es de que tú no le vas a decir al cirujano, al terapista o al emergenciólogo, imagen anecogénica a nivel del espacio de Douglas, presencia de líquido libre. No le estás diciendo nada, le estás diciendo que hay líquido, pero esa cantidad de líquido en el espacio de Douglas, no, no colócate que si la mujer estaba ovulando o la mujer tenía una enfermedad inflamatoria pélvica, y tú lo vas a confundir de que eso se trate de líquido libre por un compromiso visceral. Entonces, ojo, el espacio de Douglas tiene algo muy interesante que lo vamos así mismo a dividir. Lo vamos a dividir para saber cuánta cantidad de líquido voy a poder reportar, porque tú tienes que decirle al cirujano cuánto líquido existe y en dónde lo encuentras. Vamos a colocarlo así mismo como hicimos en Morrison, que esa misma memotecnia va para el espleno renal y casi parecida al espacio de Douglas. Si el líquido solo te compromete esto, es solo 100 que tiene. Ejemplo, tiene 10, 20, 30, 40, 50, pero menos de 100. Si te llega a comprometer esto, ponte que está entre 100 a 150. Y cuando ya te compromete más de esto, está en 200. O sea, todo esto que veas aquí, presencia de líquido, siquiera hay entre unos 200 a 250, todo de líquido libre. Vuelvo a repetir, me van a decir, sí, doctor, ya queda a criterio de ustedes si utilizan la clasificación de McKechnie, de Freday, de Tilling, o sea, eso es a opinión propia de cada persona. Yo solo les estoy dando una guía de cómo ustedes para sacar rápido y saber cuánto de aproximado de líquido libre hay y cuando lo hagan en la emergencia y le pregunten al cirujano cuánto líquido había, se van a dar cuenta que les funciona esto. Entonces, ¿por qué? Porque en el espacio de Douglas más de 250, si está lleno todo esto, no vas a encontrar. Pero si tú ya sabes que aquí hay todo esto de aquí anecogénico,
todo hay presencia de líquido, todo. Anda a buscar a la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, que este paciente está que perforado, comprometido algo, pero en muy mal plan. Entonces, vuelvo a repetir. Entonces, debes tener una idea que no solo decir líquido libre, acostúmbrate a decir cuánta cantidad de líquido libre hay, ¿sí? Porque eso al cirujano le ayuda mucho, porque no vamos a comparar como el caso de que les coloco aquí, donde, ejemplo, esa cantidad de líquido. Y van a decir, sí, Kennedy dice esto, Tilling dice esto, no, rápido, mentalmente. Por eso les digo que eso les ayuda mucho, tac, tac. Pero veo que se acerca solo más acá, que habrá un 60 cc de líquido libre en Douglas. Aparte, no veo nada de líquido en el espacio de Reisus. Aparte, no veo nada de líquido que me llega por acá, entre el útero y el recto. Solo es este pedacito. Y preguntar si esta paciente está ovulando, estaba con un tratamiento para una enfermedad inflamatoria pélvica. Es así. Entonces, vuelvo a repetir, esta memotecnia, estas guías, les va a ayudar mucho, les va a ayudar mucho. Vamos con el espacio de Douglas, el espacio, ahora en hombres, cuando tú vayas a valorarlo en hombres, primero saquemos una imagen axial, significa que al transductor tienes que colocarlo de manera transversal y vas a ver la próstata y vas a ver la vejiga. Entonces, todo esto hiperecogénico que ves alrededor es grasita. Entonces, estos son los espacios que se van a llenar de líquido, ¿sí? En la que está en la relación vésico-prostático y prostorrectal. Entonces, aquí les coloqué una imagen. Miren, vamos a dibujar la próstata. Por acá tenemos parte de las vesículas seminales. Entonces, pero es esto. Esto es lo que usted tiene que ver, que no esté anecogénico, que no exista la presencia de líquido. En el espacio ejemplo, este es el recto, la próstata, la vejiga. Si no se han dado cuenta aquí, el espacio son más cortos, o sea, no son con un diámetro tan amplio como lo son en las mujeres. Entonces ustedes aquí, si ven aquí, tendrá 100, y si ven estos dos espacios, tendrá 150. Menos de eso no hay, o es muy escaso, pero vuelvo a repetir, es raro que, ejemplo, que por una prostatitis, porque, ejemplo, los pacientes con trauma de abdomen no solo son pacientes que vienen sin ninguna patología, la mayor parte hasta vienen con patologías de base, donde muchas veces yo he visto en la madrugada que se han metido al quirófano, y eso sé que le ha pasado a muchos, donde tenían una patología de base y era líquido libre por otro motivo. No era cero hemático, sino era líquido libre por una reacción inflamatoria de algo. Y se confunde. Entonces, pero ustedes date cuenta que una prostatitis no te da, ejemplo, si tú ves líquido aquí, es ahí líquido libre, pero ¿a dónde vas a ir a valorar? La fosa ilíaca derecha e izquierda para ver si lo hay. Aparte, tienes que valorar cómo está la hemodinamia del paciente. Acuérdense que estamos hablando aquí de un paciente inestable. Es un paciente que no lo puedo llevar al tomógrafo o que ya lo tengo entubado, de tomar la decisión con el cirujano, porque al final el cirujano es el que decide si lo ingresa o no se lo ingresa a una laparotomía exploradora. Miren, este es el espacio. Vuelvo a repetir, a ustedes si ven líquido aquí y ven líquido acá, 150. Si solo encuentran acá, entre 50 y 75, porque es muy poco, los espacios son muy pequeños. Muy bien, ahora van a darse cuenta de que vale mucho la pena aprender de esta manera. A ver, tenemos aquí la vejiga y aquí está mal, aquí dice hombre, esto de aquí es el útero.
Este es casi como una trampita, Pero vamos, miren el espacio entre la vejiga y el útero, porque este es el útero, ¿sí? El espacio de Rhesus, miren la presencia de líquido. Coloco mis tres líneas. Comprometido, comprometido, comprometido. Solo aquí hay 250. Voy a Douglas. No se ve tan claramente, pero hasta acá está en ecogénico. Muy bien. 250, aquí habrá unos 400 en libre, porque acuérdense que solo de un lado en Douglas, si todo estaba comprometido, era entre 2 a 250. Si el Rhesus también está comprometido, también entre 2 a 250, tendrá sus 400, pero vuelvo a repetir, no te cierres en esto. Ve a fosiliaca derecha, fosiliaca izquierda, acuérdate que el lugar más sensible para detección de líquido libre es Morrison, y la importancia de valorar los espacios, valorar la pared vesical por los traumas vesicales. Cuando no hagas una ecografía rápido, no hagas una ecografía solo pensando en buscar líquido, que igual ese es el fin del FAST, pero en la realidad que se vive, tú tienes que ser siempre una ayuda para el cirujano. Entonces dile, pero las paredes, hay líquido libre, ejemplo, hay líquido libre en Rhesus, hay líquido libre en el espacio de Douglas, siquiera en toda la parte pélvica tenemos unos 400 cc, 500 cc de líquido libre, pero ojo, la pared de la vejiga se la ve normal, significa que no es un trauma vesical, y esto tenemos que ir a buscarlo arriba donde está sangrando. Nunca olviden que el órgano el más frecuente es el vaso y el siguiente es el hígado. Entonces, debo ir buscando siempre por mayor frecuencia. Muy bien. Ejemplo, este caso, ¿de cuál era? Esta es la próstata y este espacio aquí no se llenó. Este de a poco se llenó. Pero miren aquí alrededor. Paraprostático, ¿cuánta cantidad de líquido hay? Entonces, ¿se acuerdan que si está lleno aquí, si está lleno acá, y le dije que los diámetros son tan cortos, ustedes tienen que ponerle más de 200, directo, sin pensarlo mucho, y voy a buscar a valorar, porque si se dan cuenta, miren todo este líquido libre y por acá sigue, y por acá sigue. El caso que les comenté, ahora con esa técnica, sé que no se les va a olvidar. Y esta es una pregunta muy interesante. En el lugar donde estoy no tengo tomógrafo, pero casi siempre en todo lugar hay un ecógrafo. Puede ser desde el más viejito hasta el más moderno. Y siempre es esencial cómo comentar el estado de un paciente, hasta para trasladarlo o no. ¿Qué te trato de decir? Viene un paciente, el típico paciente que está inestable, le haces una ecografía, valoras la presencia de líquido libre, pero otra cosa es de que tú llames y lo quieras transferir o le estés comunicando al cirujano o a quien sea que esté a tu alrededor, decirle, y a las 8 a las 9, 1 de la madrugada, el paciente vino, se me está poniendo más inestable y estaba con una presencia de unos 200 cc a nivel pélvico. Pero no solo ahora hay en Morrison unos 200, en espleno renal hay unos 200 y en pélvico hay unos 300. Entonces, siempre la mayor cantidad de líquido libre te va a decir cuál es el órgano también más afectado. Es una noción, pero siempre recordando de que la ecografía te va a decir siempre hasta cómo un paciente se va deteriorando, ¿sí? Porque si este paciente sigue y sigue y sigue sangrando, no es mismo haberle hecho una ecografía a las 9 de la noche que hacerle luego a la 1 de la madrugada y saben muchos que hay pacientes que ni los han tocado y dicen, el doctor se está chocando y ahora sí a correr se ha dicho. Por eso es bueno tener la noción de decir cuánta cantidad se presume de líquido libre. Este es el clic que les dije. Veo líquido Morrison, veo espleno renal. Nada, tiene más de 500 cc. Llévese en ese clic.
Limitantes. Siempre vamos a encontrar muchos limitantes para la realización de cuando uno encuentra líquido libre. Como les dije, no solo los pacientes sanos tienen la principal causa de traumatismo de abdomen cerrado, que son los accidentes de tránsito, son pacientes de que te vienen también con enfermedades de base. Poner un ejemplo, eh, un paciente, a ver, hablando de esto, con enfermedades de base, ejemplo, un paciente que sea cirrótico te viene con ascitis y alguno va a preguntar, ¿y cómo diferencio de que eso es líquido cero hemático de líquido ascítico? No se va a lograr diferenciar. Hay líquido libre, contabilizar y dependiendo la pericia del quien esté realizando la ultrasonografía y le pega un ojo al hígado a ver cómo se encuentra. ¿Qué etapa de la cirrosis es? Si es una etapa temprana o ya es una etapa tardía donde ya está totalmente atrófico, porque en la etapa temprana vas a encontrar hipertrofia. Y en etapa muy temprana hasta lo puedes encontrar normal al hígado, pero ya está comenzando a haber presencia de líquido ascítico y no se lo podrá diferenciar. Cuando hay un trauma vesical, la orina tampoco lo vas a poder diferenciar del líquido serohemático, mucho más si existe un trauma y este paciente tenía unos 250 cc en el interior, en el interior de la vejiga y no lo vas a poder diferenciar del líquido serohemático. Lo mismo pasa con el líquido amniótico o una perforación intestinal. No se puede, son limitantes. Ahora, otros limitantes, ejemplo, en el paciente muy obeso, es muy duro poder ver, es muy duro, y mucho más los que tienen una elevada cantidad de meteorismo. Yo te hablo del sentido ver líquido libre en ese cuando uno dice presencia de líquido libre. Sí, en el Morrison hay unos 100 cc, en el espleno renal 100 cc, pero acuérdate cuál es la memotecnia. Si veo en el espleno renal y veo en el Morrison, apúntale que tiene más de 500. Aparte, hablo siempre nuevamente en pacientes inestables, porque un paciente estable, muy bien, directo al tomógrafo. En el efisema subcutáneo, y no se puede ver nada. Sinceramente, si alguien logra verlo, felicitaciones, pero estos pacientes, el aire no es un buen conductor y no se ve completamente nada, porque estos pacientes te vienen así como Superman, todo musculosos, que no se ve absolutamente nada. Y la lesión penetrante va directo a quirófano, ¿no? Ahí no hay que pensarlo mucho. Entonces, el paciente se realizó el FAST, es positivo, es un paciente inestable, directo a cirugía. Este es el grupo que los cirujanos, los terapistas, los emergenciólogos se tiene ahí con el pendiente. Es un paciente que no se dice si se encuentra, está entre inestable a estable. Donde le cobra, pero si no lo puedes mover mucho para realizarle la tomografía, entonces ahí va la parte que tú sabes determinar cuánta presencia de líquido hay. Decirle, porque la ecografía le puede, no, como no le genera radiación, tú le haces ahorita una y el paciente se nos está poniendo mal. A ver, hagámosle otra vez, otra presencia de líquido libre, ¿cuánto hay? Se aumentó. Entonces, a eso es el gran beneficio de la ultrasonografía. Y si es un paciente estable, directo al tomógrafo. Entonces, durante el recorrido se coge información complementaria de que la ecografía nos sirve, vimos, no solo para ver la presencia de líquido libre, acuérdense, sirverá para ver al hígado muy bien, riñón derecho, riñón izquierdo, el vaso, ver el diafragma, ver los espacios pleurales derecho e izquierdo para ver si no hay una presencia de un hemotórax. Cuando hablamos de la superficie pulmonar, ejemplo, ver, cuando se habla de la superficie pulmonar, a ver si no hay un neumotórax, ¿sí? Para ver el signo de barra. Entonces, pero eso cuando hablamos de un fax extendido, pero ahorita el tema es totalmente trauma de abdomen. Entonces, ¿cuál es la pregunta del millón? La pregunta del millón es, ¿el paciente pasa o no a cirugía? No olvides que la clínica del paciente
es la importante. ¿Y cuál es el gran aporte de la ecografía? No te olvides de la sensibilidad y la especificidad que tiene para detectar la ecografía esta presencia de líquido libre. Pero lo más importante, tu opinión basada en una evidencia, corroborarlo con el paciente. Se ven muchos errores como virtudes en las salas de emergencia, pero al final el paciente está inestable, tiene eco positivo, directo al quirófano. La decisión final siempre la tomará el cirujano, pero no olvidemos de que hay una vida que está ahí pendiente. Entonces, ayudemos al cirujano a tomar una mejor decisión en cualquier cosa que se vaya a actuar. Lo que más me quiero focalizar en la charla es en el vaso. ¿Por qué? El vaso, en las personas que les gusta la parte hospitalaria, el vaso es un órgano que tú lo puedes ver que está comprometido. Tiene un hematoma parenquimatoso de 5 centímetros, una laceración de 2 centímetros, y el vaso no hay presencia de líquido libre en el espacio espleno renal. Pasan unas horas, ese paciente se explota, se pone mal y comienza todo el mundo a correr y se nos va. Se nos va porque se nos va. Y esa es la realidad, hasta en los lugares de mayor complejidad. Entonces, ¿por qué quiero focalizarme en esto? Cuando ustedes hagan el FAST, traten de siempre, por favor, riñón, el hígado, espacio pleural derecho, la presencia de líquido libre. Háganlo en ese orden. Me voy al espacio, el espacio de el hipocondrio izquierdo, el riñón, el vaso, el espacio pleural izquierdo y al final el espacio espleno renal. El vaso es el 40% del órgano más afectado en un trauma de abdomen cerrado por una lesión de una víscera sólida. El hígado un 25%, el riñón un 10% y el páncreas un 7%. Mucho más si está asociado a fracturas de costillas bajas. Prohibido olvidar. La localización del hemoperitoneo nos orienta sobre el origen del sangrado, aunque un sangrado periesplénico orienta hacia una lesión de vaso. ¿Qué trata de decir? Si hay presencia de líquido a nivel del espacio espleno-renal, nos orienta totalmente que el compromiso es de vaso. Muy bien. No solo trata de opinar si hay, por ejemplo, ya aprendimos algo, que yo identifico la presencia de líquido libre. Muy bien. Ejemplo, yo ya sé identificar la presencia de líquido libre. Este es el vaso. Pero ahora también determinemos qué le está pasando al vaso, porque acuérdate que son pacientes que no pueden ser trasladados. Entonces, ejemplo, este es el parénquima hepático, digo el parénquima esplénico. Cuando valoramos al vaso, muy bien, lo veo al vaso, quiero que se fijen bien en el borde superior, los bordes del vaso. Si se dan cuenta que son bien lineales, muy lineales, definidos, ¿sí? Aparte de que en este espacio tengo que encontrarlo al riñón, que aunque aquí no se ve, pero lo veo al espacio espleno-renal sin presencia de líquido. Aquí tenemos una hacia eh, un riñón pequeño, poco valorable, sinceramente, para que aquí están apuntando que este es el riñón, pero está muy poco valorable porque más esta imagen la tomé por verlo al vaso. Pero lo que yo quiero darse cuenta que todo paciente que viene por trauma, la afectación es del borde hacia la parte interna, o sea, de la parte externa hacia la parte interna. Es en el compromiso esplénico, donde tú vas a encontrar tres cosas: el hematoma subcapsular, el hematoma intraparenquimatoso y la laceración. ¿Qué trato de decirte? Ejemplo, en el hematoma subcapsular vas a encontrarlo, vamos a dividirlo al vaso en dos mitades. Muy bien. Y esta mitad de acá la vamos a subdividir.
¿Qué dice la literatura? Que debemos recordar el número de 10, de 10 a 50 y mayor a 50. Significa que la subdivisión de la mitad del vaso, si aquí está anecogénico, tenemos un hematoma subcapsular que está comprometido el 10%. De 10 a 50, cuando él ya pasa esto, este hematoma subcapsular sobrepasa esto, es de 10 a 50. Y sobrepasa la mitad, estamos diciendo que es mayor a 50. Muy bien, eso hablando del hematoma subcapsular. Ahora, tenemos el hematoma parenquimatoso. Cuando tú le haces la ecografía en una fase muy aguda, un hematoma es una lesión de este parénquima esplénico y lo vas a encontrar hiperecogénico porque es un sangrado que está ahí. Y luego puede tomar durante las horas siguientes otras densidades entre hiperecogénico e hipoecogénico. ¿Por qué? Porque la sangre comienza a coagularse y lo que vas a encontrar ahí es fibrina. ¿Qué es lo que tiene que memorizarte ahí? 5 centímetros. Si este mide menos de 5 o más de 5. O si existe esto, que son laceraciones. Laceraciones que miden menor de 1 a 3 o mayor a 3. Hagámoslo más práctico porque esta clasificación que ustedes están observando ahí es para tomografía. Pero vuelvo a repetir, estamos hablando y les voy a seguir diciendo lo mismo en pacientes inestables, que no lo puedes llevar al tomógrafo porque está inestable, está en terapia, está entubado, está en el shock room. Muy bien. Entonces, aquí colocando una imagen muy didáctica, lo coloco en la mitad. Si el hematoma subcapsular está aquí, un 10 si llega por acá, de 10 a 50, si sobrepasa, mayor de 50. También el hematoma parenquimatoso si es menor de 5 o mayor de 5. Y la laceración si es de 1 a 3. Cuando cualquiera de estas, tanto el hematoma subcapsular, el hematoma parenquimatoso o la laceración está comprometiendo las ramas terminales de la arteria esplénica, o sea, esa cerca del ilio, estamos hablando de que existe ya un grado 4 de lesión. Es decir, un compromiso más del 25% de la parte vascular de este órgano. Y si comprometió totalmente el ilio, estamos hablando que hay una abulsión. Porque acuérdense que yo les dije algo, que las lesiones ustedes las van a encontrar desde el borde externo hasta el borde interno. ¿Sí? Y si ya toca las ramas terminales de la arteria esplénica, que son la superior e inferior, porque acordémonos que las ramas colaterales de la arteria esplénica, que van a la parte gástrica y pancreática, pero las ramas terminales son estas, si ya está comprometiendo cerca de este es un 25, es un grado 4, y si ya compromete esto, y eso es una abulsión, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que se les llegue esto a su mente, que el grado 4 y el grado 5, el 4 es cerca del ilio, o sea, ya está comprometiendo el 25%. Y si ya es un grado 5, ya está comprometiendo ya está comprometiendo el ilio y eso es una abulsión. A ver, mire, esto es lo que no deseo que se olvide. Primero, ¿qué era que teníamos que hacer? Observar. Observar bien al vaso, primero delimito el vaso. Desde aquí yo ya veo que existe algo que no es normal. ¿Se acuerdan que yo les dije que el borde tiene que ser muy liso? Debo ver que la misma ecogenicidad siempre esté y yo aquí ya veo anecogénico. Entonces yo desde aquí ya veo que la situación no está bien. Sigo el borde, este borde se ve algo irregular. Aparte, el parénquima, miren esta imagen hasta dónde va. Toca de borde externo a borde interno. Aparte, lo veo al riñón y esta imagen no me está dando para ver el diafragma ni el espacio pleural izquierdo. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Que a nivel del espacio espleno-renal, que es esta grasita todo blanco, no está necogénico, no hay sangrado. Pero ojo,
¿Qué yo les dije del hematoma subcapsular? Lo divido en la mitad. Esto corresponde a un 10%. Pero el hematoma parenquimatoso, ¿cuánto tamaño tendrá? Más de 5 lo tiene. Si ya este lo tiene más de 5 centímetros, mire, el hematoma parenquimatoso más de 5 centímetros ya es un grado 3. Pero ojo con esto. Si este paciente, eso es lo importante de la tomografía, no sé si nosotros podemos ser más perspicaces para observar, hay imágenes lacerativas en su interior que miden más de 3 centímetros. Y acuérdense que aquí están las ramas terminales de la arteria esplénica y ya la están comprometiendo. Entonces, tengo un hematoma subcapsular que me compromete el 10%, pero tengo un hematoma parenquimatoso que es más de 5 centímetros, con laceraciones que ya me contactan con las ramas terminales inferiores de la arteria esplénica. O sea, sí se dan cuenta la diferencia de decirle eso así al cirujano, a diferencia que cuando yo veo reporte dice imagen anecogénica que se encuentra a nivel del borde. No, ayudemos a este paciente, ayudemos al cirujano y hagámoslo basado en literatura. Entonces, aquí estamos hablando que hay un grado 4, porque este paciente es el que más lo van a observar. El terapista, el emergenciólogo en el shock room, entonces el cirujano debe estar atento, porque dense en cuenta que si ustedes solo le dicen no hay líquido libre y este paciente está inestable, este es el que en menos de 12 horas están todo el mundo corriendo porque ya el vaso se ha abulsionado completamente, o sea, ya se ha sangrado y se está muriendo el paciente. Entonces, a eso es lo que yo trato de llegar, de que la ecografía nos da esa oportunidad de observar más allá de la presencia de líquido libre, mucho más en pacientes inestables, ¿no? Muy bien, aquí les coloco la tabla, que siempre es bueno tener la tabla para uno memorizarse. Ejemplo, este paciente tenía una laceración más de 3 centímetros, un hematoma parenquimatoso más de 5, mire, más de 3 centímetros esta laceración, pero lo que llama la atención que ya tenía contacto con la rama inferior de las terminales de la arteria esplénica. Asimismo, muy bien. ¿Qué es lo que tengo que ponerme a pensar primero? Por ejemplo, aquí el riñón, veo solo parte del polo superior, pero no se lo ve tan bien. Pero el espacio espleno-renal, ¿hay presencia de líquido? Esto es muy indeterminado para mí que fuera hasta asa intestinal, pero no. Acá un poco veo. Pero sigamos. Esto desde ahí ya digo, sinceramente no hay. Porque para describir eso no hay. O sea, unos 10 cc. Todavía no lo veo al vaso. Ojo. Veo el diafragma. Veo el espacio pleural izquierdo. Está todo anecogénico. Tiene un hemotórax izquierdo. Aparte, ahora sí me voy al vaso. Sigo el borde. Sigo el borde. Yo ya veo toda esta imagen anecogénica e irregular que compromete el vaso. Primero, pongo mi línea mental en la mitad del vaso. ¿Cuánto tiene? Más de 50% de compromiso el hematoma subcapsular. Aparte, sé que el hilio está a este nivel. Y esta imagen de aquí, estamos hablando de que se trate de un hematoma parenquimatoso. Está cerca de las ramas terminales. Sí, este es un grado 4. Punto y final. ¿Me entienden? O sea, es la diferencia del gran aporte. Entonces, ¿cuál será lo que le comunicarás al cirujano? Y nos evidencia líquido libre a nivel del espacio espleno-renal. Pero este paciente le he descubierto un hemotórax izquierdo que ya hablaremos de una clase de cómo se mide la presencia de líquido, pero aquí tiene más de 350 cc. Y aparte, a nivel esplénico, veo un hematoma subcapsular que compromete más del 50%, un hematoma parenquimatoso que está en contacto con las ramas terminales de la arteria esplénica, principalmente su rama inferior. Entonces estamos hablando de un compromiso grado 4, un trauma grado 4. Entonces,
Y imagínense, y no hay líquido libre, ¿eh? Y no hay líquido libre. Ahí está la tabla. A ver, vuelvo a repetir. Les pongo estos casos porque es el típico caso del paciente inestable donde no hay qué, no hay líquido libre. Y siempre el que hace la ecografía, sea ecografista, sea técnico, sea radiólogo, siempre se les pasa. Entonces, esa es una de las, algo muy hermoso de la ecografía que uno, si le si nos ponemos en los zapatos del cirujano, porque siempre lo hermoso de la imagen es ponerse en los zapatos de que qué quiere el especialista, el que nos está pidiendo, cómo esta arma tan hermosa que es el ultrasonido le podemos ayudar. Entonces, nuevamente, lo veo al vaso, yo desde aquí, luego veo el diafragma. Para mí que aquí si hay presencia de vento, está anecogénico o puede ser un efecto, pero como ahí lo debe, pero ya saben que está necogénico, también tiene su hemotórax izquierdo, no hay líquido libre, ahora no lo han, aquí no se ve bien el riñón o no se lo ve porque se querían solo fijar en el vaso, ahora sigo el vaso. Primera cosa que en el vaso, que aquí yo ya estoy viendo esta irregularidad en su borde. Segundo, que veo estas imágenes. Muy bien. Y aparte que el vaso se lo ve grande. Entonces, ¿qué tenemos? Coloco mi línea en la mitad. Un hematoma subcapsular que está a nivel del 50%. Un hematoma parenquimatoso que tiene más del 5%. Aquí está el hilio y aquí se da sus terminales. Y está comprometiéndome las terminales. Significa que este es un grado 4. Y seguro, no sé si se fijan aquí, si ven esto, estas son las laceraciones que miden más de 3 centímetros. Entonces, pero la laceración se la define mucho mejor en la tomografía. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo es la diferencia de dar un reporte ecográfico de mayor ayuda, no solo para los colegas, sino para el paciente. Nuevamente les pongo la imagen, memorícense un vaso normal. Memorícense un vaso normal. Nuevamente, memorizarse un vaso normal. Un vaso normal. Pero ojo, no solo se fijen en ver si hay la presencia de líquido libre espleno-renal. Véanlo al vaso. Véanlo al riñón, que no se lo ve aquí. Véanlo al diafragma y vean si hay la presencia de líquido libre a nivel del espacio pleural izquierdo, que aquí también se ve bastante anecogénico, y a ver si no hay un hemotórax. Nuevamente les pongo a Homero para que se memoricen el, el parénquima esplénico y cómo la ecografía nos ayuda mucho en estos pacientes inestables. La tabla. Ahora sí, este es un gran dibujo que nos va a permitir de todo lo que hemos hablado, el hematoma subcapsular, las laceraciones que ya se encuentran. Miren, esto es lo que yo hablaba. La arteria esplénica viene y da sus ramas superior e inferior, que son sus terminales, porque anterior a estas da colaterales que van a la parte pancreática y la parte gástrica, exactamente a la cola del páncreas y a la curvatura mayor del estómago, pero las ramas terminales esplénicas, esto, si ya tienen contacto con esto, estamos hablando de un grado 4, y si ya tienen contacto con esto, estamos hablando de un grado 5, ¿sí? Ahora que ya somos unos expertos en determinar el hematoma subcapsular, el hematoma parenquimatoso, las laceraciones y los grados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? La abulsión total, esta es una gran imagen. Entonces, la localización del hemoperitoneo del hemoperitoneo nos orienta sobre el origen del sangrado, ¿no? Y siempre pensar que si hay a nivel del espacio espleno renal es una lesión de vaso.
Y se dieron cuenta que en todas las imágenes que lo coloqué, no había líquido libre en el espacio espleno-renal y estábamos hablando de lesiones grado 4, grado 3, esplénicas. Y es un paciente inestable. Entonces, es la diferencia de lo cuánto es el aporte ultrasonográfico. Y por eso les traje esto de acá que dice, miren, la sensibilidad es del 93% en la detección de lesiones esplénicas. Del 93%. Aquí está el nivel, y eso ya se lo decía ya en 1993 en la evaluación de un número inmenso de pacientes. Y, pero sin dejar mencionar que la tomografía es el estudio de imagen que corrobora el diagnóstico. Vuelvo a repetir, pero en pacientes estables, estables. Muy bien, el hallazgo más común del trauma abdominal es el hemoperitoneo, un 98-95% son lesiones del vaso. Entonces, siempre determinar el hematoma subcapsular, el hematoma parenquimatoso, dense en cuenta que la identificación de la laceración esplénica es en menor porcentaje, ¿no? Porque esto lo detecta mucho mejor la tomografía. Memorizarse siempre. Este es un vaso que lo veo porque está muy bonito, aunque tiene su esplenomegalia, pero valorar, o sea, cómo ya solo con ver la imagen, yo digo, a ver, veo el espacio espleno-renal, no hay líquido, veo el espacio, veo el diafragma, muy bien, veo el espacio pleural izquierdo, excelente, me voy a ver los bordes del vaso, excelente, para ver si no hay hematoma subcapsular, si ya no hay un hematoma parenquimatoso o una laceración. De paso, voy a ver el riñón, que aquí no se lo ve. Muy bien, excelente, muy bien. Ahora, miren, aquí tenemos otra imagen. Ahora sí, ¿qué se te viene a la cabeza? Primero, no te dejes todavía llevar por la imagen. Define todas las estructuras. Primero, defínelo al vaso. Segundo, no hay presencia de líquido libre. Lo veo al diafragma. No se ve tan bien el espacio pleural izquierdo. Lo veo los bordes esplénicos. De aquí yo ya veo algo heterogéneo. ¿Sí? Entonces, estoy viendo que existe un hematoma subcapsular más del 50% con un hematoma parenquimatoso más de 5 centímetros que del borde que ya toca desde el borde externo hacia el borde interno y contacto con el ilio. Este siquiera era un grado 4 ya cerca del 5, o sea, cerca del 5 y no había sangrado activo, ¿eh? Asimismo, espacio espleno-renal, diafragma, espacio pleural izquierdo, lo veo al riñón, me voy a ver los bordes del vaso y esta imagen anecogénica para mí más es el efecto, pero lo importante que igual tengan en su sospecha, pero miren esta imagen que va desde el borde externo y ya tiene contacto cerca del ilio. Esta es una laceración, entonces significa que esta imagen anecogénica sí se trataba de un hematoma subcapsular. Lo coloco en la mitad, no pasa el 50%, o está cerca, ¿no? Tampoco por este pedacito no nos vamos a hacer problema. Desde ahí es un grado 3, pero esta laceración que mide más de 3 centímetros está en contacto con las ramas terminales de la esplénica y es un grado 4. Vuelvo a repetir, qué diferente es reportarle. No se evidencia la presencia de líquido libre a nivel del espacio espleno-renal, pero se evidencia un hematoma subcapsular que compromete el 50% de la víscera y una laceración mayor de 3 centímetros que compromete las ramas terminales de la arteria esplénica, principalmente su rama superior, que esto lo corrobora como un trauma esplénico grado 4. Entonces, la gran importancia de la ecografía en estos pacientes inestables, ¿no? Esto les sirve muchísimo al terapista, al cirujano, al emergenciólogo, que siempre les voy a repetir lo mismo. Miren la laceración, esta es una laceración bastante aguda. Mírenlo, cómo ya está en contacto. Aquí veo otra pequeña. El hematoma subcapsular. Ahora ya están expertos, más casos.
Más casos. Aquí no hay líquido, diafragma bien, me voy a los bordes esplénicos, de lo que se puede ver, aquí ya veo una irregularidad que baja, que baja, que baja. No veo en esta imagen no se ve un hematoma subcapsular, aunque no se ve bien tanto el borde inferior como el borde totalmente, todo el borde superior del vaso, pero sí se dan cuenta como esta laceración ya está en contacto con el hilio. Muy bien. Si ya contacto con el hilio, grado 4. Y sin presencia de líquido. Asimismo, esta laceración con un hematoma parenquimatoso. Observen esta otra imagen, este gran hematoma parenquimatoso y un hematoma subcapsular. Pero dense cuenta que ya está en contacto con ¿quién? Con la rama terminal. Y aquí estaría en boga, porque como está en contacto ya es un grado 4. Pero dense en cuenta que el vaso acá, acá está totalmente homogéneo, ¿no? Miren, aquí está el caso bonito, ¿no? Esta es tomada de un libro, la laceración, y miren el hematoma subcapsular gigante de este paciente. Una bomba de tiempo ese paciente para morir. Mira, este es un caso, aquí ejemplo están viéndolo al vaso, pero en una toma o como decirlo, como que le invirtieron hacia el lado contralateral. Pero esto es una imagen que hubo casos de esto, de que lo estaban reportando con un hematoma parenquimatoso y que ya está en contacto con una de las ramas terminales. Entonces, pero el punto era de que, miren, esto les va a pasar alguna vez. Si se dan cuenta que aparte que no hay líquido libre, que veo un vaso que sí está grande, pero sí se dan cuenta cómo es el borde del vaso. Si lo ven, el borde es liso. Y ven esta imagen que es tipo cuña, como que fuera una pirámide. Este es un infarto esplénico. Vuelvo a repetir, hay los pacientes, no todos te van a llegar sin ninguna patología. O sea, hay pacientes que ya tienen patologías de bases y te van a hacer confundir y van a ser llevados al quirófano en vano. Miren, se trataba de un infarto esplénico, ¿no? Ojo con esos casos. Y el trauma también te causa un infarto esplénico, no lo niego. Ejemplo, un hematoma parenquimatoso menor de 5 centímetros, pasan los días, semanas, y esa zona que ya fue totalmente sin vascularización se puede quedar como un infarto. Aquí tengo más casos. Ejemplo, los errores de identificación de la lesión esplénica, como le supe decir, primero el espacio espleno-renal, veo el riñón, no, aunque aquí no se lo valora mucho, veo el diafragma, veo líquido, si es un paciente con trauma, será un hemotórax, y el vaso, ¿no? El vaso se lo ve completamente sano, aunque el polo inferior no se lo evidencia aquí, ¿no? Este es otro error que muchas veces describen imagen hipoecogénica, lobulada a nivel del polo inferior del vaso. Definan de lo que se trata. No tratemos de decir palabras que se pueden escuchar bonitas en un reporte, pero para el clínico, pero para el emergenciólogo, el terapista o el cirujano. Ejemplo, a veces los vasos accesorios saben pasarse como, como ejemplo algún rato esto dijo hematoma subcapsular, lo pasaron como hematoma subcapsular.
Un paciente que fue internado, ahí no había, el tomógrafo se había dañado y era un vaso accesorio. Por eso digo, la ecografía en buenas manos te define muchas cosas. Por eso siempre traten de poner nombre y apellido a las cosas, o diferenciales, o una sospecha, o no lo quieren colocar, hablen con los colegas, que lo que usted tal vez están pensando. Ejemplo, este es un caso muy interesante, era un paciente pediátrico, el riñón aquí no se lo ve claramente, pero yo ya veo un vaso grande, me voy al diafragma y veo la presencia de líquido en el espacio pleural izquierdo, un hemotórax, y en el diafragma veo esta lesión, que era un hematoma parenquimatoso más de unos 5 centímetros, un grado 3. El ilio está a este nivel, perdón, a este nivel y veo esta imagen anecogénica, quística, heterogénea, alargada, pero este paciente sí tenía su trauma, tenía su hemotórax izquierdo, tenía su hematoma mayor a 5 centímetros, no había un hematoma subcapsular a su alrededor, significaría un grado 3 de lesión de trauma esplénico, pero también tenía su trastorno hematopoyético de base. Entre otros errores que se ve, aquí vemos al riñón, no hay líquido, el vaso, no veo un hematoma subcapsular, veo que los bordes están definidos, el diafragma, no veo líquido en el espacio pleural y veo estas imágenes nodulares, sólidas, hipoecogénicas. No se olviden que el compromiso traumático va de externo a interno, no evidenciaba nada de eso. Entonces esto ejemplo, lo pueden se han confundido en colocarlo como múltiples áreas traumáticas de vaso. No, o sea, no olviden, ¿es un hematoma subcapsular? ¿Es un hematoma parenquimatoso o es una laceración? ¿Compromete o no compromete el ilio? Punto y final. No hay nada más que hablar. Ejemplo, este se trataba de un paciente con linfoma no Hodgkin. Imagínense, este es otro caso, asimismo, un paciente con un trauma de abdomen, no hay líquido, no se lo ve el riñón, veo los bordes esplénicos, lo veo que están definidos, veo el diafragma, veo el espacio pleural y veo líquido, abundante líquido, siquiera que hay más de 400 cc, hay un hemotórax izquierdo y veo lesiones anecogénicas irregulares, que contenido líquido y sólido, algunos en su mayor porcentaje, algunas líquidos, otras vemos que sí tienen contenido sólido. Se trataban de lesiones nodulares de características de secundarismo. Este paciente tenía un melanoma. Entonces, pero vuelvo a repetir, esto no olviden que deben focalizarse en lo que ustedes ya saben que es un paciente con trauma, qué es lo que yo debo ir a buscar, qué es la imagen que debo ir a buscar, porque se les va a poner en la vida otras imágenes que les pueden confundir y van a ser llevados de por gusto al quirófano pacientes que no estaban, o sea, que están inestables, pero no tenían una lesión esplénica. Entonces va a pasar. Por eso siempre hay que saber identificar bien. Ejemplo, esto es lo que hablamos del infarto esplénico. Miren de la imagen en cuña. Esta imagen ya la había indicado. ¿Por qué les decía la referencia del infarto esplénico? Porque el infarto esplénico tiene algunas etiologías. El propio cáncer por un estado de hipercoagulabilidad, ejemplo, cuando hace un síndrome paraneoplásico, pacientes con insuficiencia renal crónica, con la terapia de eritropoyetina, el trauma, pancreatitis, sarcoidosis, amiloidosis, ¿no? La fiebre tifoidea te pueden confundir y estos pacientes era una imagen de un infarto esplénico. Lo pongo porque se ha presentado, entonces, pacientes con infecciones y con o sea, con infecciones como por el virus de inmunodeficiencia, linfoma, también genera eso.
nuevamente el infarto. Y ahora, para ya acabar en la parte última, porque lo que más, esta es una charla bastante larga y quería focalizarme más en vaso, porque ya cuando uno entiende esto, los demás órganos se hacen bastante fáciles y trato de resumir lo que más puedo. Eh, digamos, ahora sí, este paciente, vamos a utilizar el tomógrafo. Entonces no olviden que el paciente que tiene un trauma de abdomen cerrado se lo lleva al tomógrafo porque era un paciente estable. Pero la realidad no pasa eso. Al paciente inestable igual lo llevan al tomógrafo. Entonces eso nos vamos a dar cuenta ahora. Entonces la tomografía computada es el método de elección actual para la evaluación del traumatismo abdominal hemodinámicamente estable y que está altamente es efectiva en la detección de aspectos de las lesiones, ¿no? Nuevamente la misma imagen, el órgano siempre más afectado y es el que, por eso trato es el de hablar mucho más, porque es el que a los cirujanos en un rato ven que todo va bien y pasan unas horas o 24 horas y ese paciente está entrando en shock, se explotó y se va a morir. Entonces, una de las preguntas claras, sin o con contraste. Esta es una pregunta muy importante que hay que hacerlo. A ver, aquí lo que quiero que se memoricen, lo que ya hemos hablado, ¿no? Del hematoma subcapsular, el hematoma parenquimatoso, la laceración, el compromiso del 25% o ya tiene compromiso del hilio y se trata de una abulsión. Estas son las imágenes del grado 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que te trataba de decir? De ejemplo, con o sin contraste, es la pregunta. A ver, cuando tú realizas una imagen tomográfica a estos pacientes con trauma de abdomen, hablando de la valoración de vaso, eh, la laceración se te puede pasar si, ejemplo, es una laceración. Te hablo de lesiones pequeñas, no laceración, no lesiones tan grandes. Ejemplo, aquí encuentran esta laceración, ¿no? Esta es en una imagen sin contrastes, no la vas a ver tan definida y se te puede pasar por alto. Entonces la valoración es con contraste. Yo les digo algo, al realizarlo al tomografía o una valoración con contraste, demora solo 45 segundos la fase venosa y se lo valora en fase venosa. ¿Por qué? Porque en la fase arterial el vaso es un órgano que hace hemocateresis, que significa que donde existe destrucción de los glóbulos rojos y te genera unas imágenes así, como en sí un washout, que es un lavado, que te puede confundir con una lesión en profesionales que no tienen experiencia en la valoración de una imagen. Entonces se lo valora en fase venosa. Entonces eso que debe llevarlo siempre en tu mente. Entonces aquí tenemos una tomografía, este es un caso 1, obsérvenla, me voy a apurar, ya llevo bastante tiempo. Eh, ejemplo, aquí tenemos la lesión, encerré la lesión, el grado 1 hasta el grado 5. Este es un corte axial de una tomografía computarizada de abdomen en una fase entre arterial y venoso. Estaba entre sus 30 a 45 segundos, porque todavía se ve pintada algo la aorta y las venas portales también. Pero no te está haciendo el washout, el vaso. Entonces veo esta lesión. Lo que siempre debes de identificar los bordes. Entonces yo aquí ya veo algo que no está bien. Esta imagen. Porque alrededor del vaso tiene que ser la densidad grasa. Si yo me fijo en esta parte de acá, si se dan cuenta que la grasa está totalmente anecogénica, hipodensa, y veo estas imágenes hipodensas acá también. Entonces, es muy diferente la grasa de acá, la grasa que está acá rodeándole. Entonces, este es un hematoma subcapsular y veo esta laceración que para mí mide más de 3, que mide 3 centímetros y un hematoma que también, si lo coloco en la mitad, llega al 50%, significa que encontramos un tramo esplénico grado 3. Siempre traten valorar la presencia de líquido en este espacio, en el espacio gastroesplénico, la presencia de líquido, ver cómo están
¿Quiénes? Lo gran importancia. El hilio y sus ramas terminales. La pregunta de esta lección, ¿a esta patología la verías sin contraste? Sí, pero la podrías ver hasta más pequeña, como le supe decir. Para valorar vaso debe ser una tomografía con contraste, en todo trauma con contraste y en fase venosa. Si es un paciente que tiene múltiples afectaciones viscerales y principalmente esplénicas, la vas a ver también sin contraste, pero la valoración es tal cual como se la refiere. Miren, ahí lo que estaba indicando con rojo el compromiso y aquí que está totalmente indemne, ¿no? No existe afectación. Miren, esto es lo que yo me refería. Si ven el borde, esto es grasa, este es hipodenso, densidad grasa. ¿Sí ven? Entonces, a diferencia de la imagen de acá, que yo miro que la grasa aquí está hipodensa y la miro acá que está diferente, eso se trata de un hematoma. Es como que una técnica que tú relacionas para definirlo si es que le envías la tomografía. Ejemplo, este es otro paciente que tuvo un trauma de abdomen, fue realizada sin contraste, pero yo veo los bordes y me focalizo en la grasa que le rodea y me voy a otro borde y me voy en la parte de su alrededor y veo que todo es de la misma densidad. Ya está, no es un hematoma. Pero ejemplo, este paciente puede tener una laceración que está isodensa igual al parénquima esplénico si no tiene contraste en fase venosa para valorar si es que el parénquima esplénico está normal. No se la puede diferenciar o se te la puede pasar por alto. Nuevamente, valor el borde no hay, el borde no hay, el borde no hay. Caso 2. Observen muy bien las imágenes. A ver, clasifiquémosla. Primero, me voy a ver el vaso. Desde aquí ya existen muchas irregularidades, porque veo que esta densidad no es la misma de la densidad grasa de acá. Significa que esto es un hematoma. Este hematoma le rodea casi todo al vaso. Significa que es mayor del 50%. Tiene una laceración que va desde el borde externo hasta el ilio. Si se dan cuenta cómo tiene contacto con el ilio. Acá también. Aparte, en el espacio gastroesplénico veo la presencia de líquido. ¿En qué grado le coloca? Es un grado 5. Entonces, está totalmente en una abulsión. La pregunta del millón es, ¿este paciente tenía derecho a ser trasladado al tomógrafo? Estos minutos o en 2 horas este paciente se iba a morir si no es operado rápidamente, si no tiene una esplenectomía. O sea, a ese es el punto que yo voy. ¿Cómo la ecografía te ayuda? ¿Cómo te ayuda al cirujano, al emergenciólogo, al terapista a tomar decisiones que te van a ayudar a salvar la vida de esta persona? Entonces, una buena valoración. Aparte que estoy indicando acá que también había líquido suprahepático, ¿no? Que había que ver si es que no había una perforación de una víscera hueca, pero no. Pero lo que yo más que me quiero focalizar en el vaso, ¿no? La discriminación de cómo clasificas los traumas esplénicos. 3. Muy bien. Ahora sí, observemos. Tenemos una tomografía axial computarizada de abdomen con contraste IV y como yo veo que están pintadas las venas portales, entonces estamos hablando de que eh, perdón, está en una fase venosa, pero como también veo la aorta pintada está entre una fase arterial y venosa, siquiera está en sus 40 segundos, que es donde vamos a valorar en la fase venosa al vaso. Muy bien, me voy a colocar en el vaso, voy a seguir su borde. Primero, esta densidad que le está bordeando no es igual que la densidad grasa, significa que este es un hematoma. Muy bien. Todito esto de aquí es un hematoma. Excelente. Luego tenemos hematomas parenquimatosos y laceraciones que me llegan de un borde hasta el otro borde. ¿Sí? Entonces, y me compromete el ilio.
me voy al espacio gastroesplénico y veo todo esto hipodémico, porque aquí está la pared del estómago y si se dan cuenta toda esta presencia de líquido. Aparte, algo muy interesante, no sé si se dan cuenta que está también comprometiendo la parte de la cola del páncreas. Entonces, por eso yo les repito siempre la gran valoración de estos pacientes. ¿En cuál lo vamos a colocar? ¿En qué clasificación? Un grado 5. La pregunta otra vez, ¿este paciente tenía derecho a ser llevado al tomógrafo? No tenía absolutamente ni un derecho, era un paciente muy inestable, era un grado 5, que todo esto por ecografía tú lo podías haber sacado, todo, todo, todo. Entonces, los minutos o horas, o este paciente fallece, porque da tanta pena cuando lo llevan al tomógrafo, pasan minutos y el paciente fallece. Significa, porque este paciente no es que lo llevan, van a esperar 5 minutos y le hacen la tomografía, no, porque en un lugar de alta complejidad están algunas haciendo cola para hacerse la tomografía, aunque sea un código de emergencia. Entonces ese es el punto de la ecografía, como es tu gran aliada. Aquí tenemos otro caso, obsérvenlo bien. Muy bien. Clasifiquémoslo. No olvide, veo los bordes, veo la densidad, la comparo, veo esta imagen, que es un hematoma parenquimatoso que medirá menos de 5 centímetros. Veo un hematoma subcapsular que es bastante pequeño, veo libre el espacio gastroesplénico, veo que el hilio está llegando de una manera indemne, los bordes del polo inferior también no las veo patológicas. Perdón, no le... Entonces, ¿qué grado es? Es un grado y es un grado 3. Sí, porque ya tiene un hematoma parenquimatoso, pero ¿qué es lo que le ayuda al cirujano a saber? Dice, y me evidencio un hematoma parenquimatoso que está entre sus 5 centímetros al límite, pero está lejos de las ramas terminales de la arteria esplénica y aparte en sí un porcentaje del compromiso esplénico será solo de un 30%, lo demás se ve totalmente normal. Entonces, porque al final quien toma la decisión si entra a cirugía o no es el cirujano, ¿no? Es el cirujano. La clasificación nuevamente, un 5. Veamos la imagen. Este es en una fase venosa, parece ser es una fase venosa. Muy bien. Definámosla de los 5 grados en que está. Entonces, otra vez hago mi parte mental. Yo ya veo que aquí hay una imagen que me compromete el polo superior. De aquí no se ve nada malo, nada malo. Sigo, 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 sigo. El hilio lo veo respetado. Sigo el borde. Me voy al espacio gastroesplénico. Aquí parece ser, pero formar parte, no, no se ve líquido. Pero aquí llama algo la atención, cómo está en la pared gástrica y esta imagen hipodensa que está a nivel de la cola del páncreas. Significa que no solo tenía un compromiso esplénico, sino también un compromiso pancreático. Entonces, coloquemos la mitad, esto llega hasta aquí, significaba que estamos entre de 10 a 50 el hematoma subcapsular, seguro tendrá un hematoma parenquimatoso de un menor de 5 centímetros y un hematoma subcapsular de 10 a 50. ¿Sí? De 10 a 50. Entonces estamos hablando de un grado 2 de trauma. Pero también ha habido un compromiso pancreático, pero el páncreas se valora solo en fase arterial. Al páncreas lo valoras en fase arterial. Y ahí es donde tú utilizas las unidades UH, las unidades de Hanfield, para verlo en fase basal, cuánto te daba en fase arterial. Ejemplo, que trato de decir cuando te hablo de vaso, digo de páncreas. Si tú le colocas, ejemplo, en fase basal, te da 15 de UH. Le colocas la fase arterial, tiene que darte entre 50 a 60. ¿Y solo cuánto te dio? 20 se elevó en la fase arterial. Significa que esta área está necrosada.
está avascular, más que necrosis, es avascular porque hay un compromiso por un proceso traumático. Por eso, muchos, pero muchas veces, aunque esto es muy raro, el trauma de páncreas, que es, siempre le piden amilasa y lipasa. Lo que les manifestaba del páncreas, siempre debemos observar todo. Caso 6 y el último, el compromiso, lo clasificamos. La pregunta, ¿tenía derecho a ser trasladado al tomógrafo? Vamos a ver. Sigamos el borde. Aquí veo una imagen. Aquí también se ve pérdida. Toda esta zona de aquí, ejemplo, veo un hematoma subcapsular, perdón, un hematoma subcapsular. Ejemplo, veo un hematoma parenquimatoso y una laceración que está casi en contacto, es un grado 4. Pero todo esto de aquí se lo podría haber dicho por ecografía. ¿Sí? Aparte el cambio de densidad que se está, miren esta grasa, perdón, miren la diferencia de esta densidad de esto con la grasa de acá. O sea, es diferente. Entonces esta es la presencia también de líquido. Significa que todo esto podría decir hasta el mismo hematoma de o líquido libre de este compromiso de esplénico. Entonces aquí está, como le está en contacto, porque aquí vemos la llegada del hilio. Entonces este caso era muy interesante porque como ya estaba en contacto con el hilio, ya sabíamos que era un grado 4, primero. El punto con las ramas terminales era un grado 4. El punto era pensar, esta imagen está comprometiendo totalmente el hilio hepático para que sea un grado 5. Se lo demostró luego con una angiotomo, se repitió también una eco y no estaba. La correlación, la gran ayuda de la ecografía. Más casos, ahora ya lo saben determinar. Siempre el dibujo en su mente, ustedes ya saben. Miren lo que es determinar, observar bien y determinar todo lo que tiene. Voy a pasar un poquito rápido porque estoy con el tiempo. Se me está acabando el tiempo para la charla. Observar bien, siempre observar bien. No solo se fijen en observar el vaso, siempre hay algo más que observar. Siempre hay algo más que observar. Este caso puede llegarles algún rato. Llega un paciente con trauma de abdomen y ves estas imágenes. Esto es característico en el paciente con linfoma, ¿eh? Y si vuelvo a repetir, no le ves líquido libre, sigues el borde, se lo ve liso, pero se ve una heterogenicidad, pero el borde está liso. No veo un hematoma subcapsular o esa imagen que es del hematoma parenquimatoso o la laceración. Este paciente se puede ser confundido con un ejemplo, si está inestable y no está inestable por el abdomen, estará inestable por algo, ejemplo, por el traumatismo cráneoencefálico grave y piensan que le encuentran esto en el abdomen y lo entran a operar. O sea, pasa casos así. Por eso uno tiene que saber bien tener a la buena mano lo que es el ecógrafo, ¿no? Se trataba de un linfoma no Hodgkin. Cuando dejan pasar las lesiones periesplénicas y del hematoma subcapsular se forman abscesos esplénicos. Y les agradezco mucho. Te digo, es una charla bastante larga, pero para mí espero que exista una segunda parte para poder dar que ya es mucho más rápido lo que es hígado y riñón. Espero que no cansarlos más y haber compartido y perdonarán cualquier error.